Saludos nuevamente en Dios nuestro Padre y en su Hijo unigénito engendrado en los días de la eternidad. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que hemos iniciado. Hemos tratado la parte uno de la secuencia cronológica de tiempos desde Adán hasta nuestros días, que es como lo vamos a llevar. Esto es titulado 6 días trabajarás. Como bien saben, mi nombre es Eli Sánchez y esto fue iniciado para ser grabado el día 30 de octubre del 2018, pero no se grabó desde esa fecha. Como ya expliqué en el primer video, estamos haciendo esta segunda entrega en el día 12 de febrero del año 2022. Esta es la parte 2. Para iniciar con esta parte, vamos a darle gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Como ya sabemos, estamos proclamando el Evangelio eterno, que es la verdad de que Dios verdaderamente engendró un Hijo en los días de la eternidad, que es su Hijo engendrado, nacido de Él, que según entendemos es la vida eterna, este conocimiento, por lo que dice Juan 17:3, allí hablando el Hijo de Dios, expresando que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, entonces al Padre le vamos a rogar que esta información, que esto que está en la Escritura, que dejó para nosotros, se cumpla en ella la utilidad que Él dejó, que pueda ser comprendida para lo que Él entiende que nos es necesario y que podamos nosotros cada uno pues darle gloria a Él por habernos dado este entendimiento para este tiempo. En el nombre de su Hijo le damos las gracias y le pedimos que sea de la utilidad que Él así entendió. Vamos a decir que esta intención del nombre de 6 días trabajarás corresponde a lo que ya se explicó en la primera parte. Si no la ha visto, les recomiendo que la vea primero para que lleve la secuencia. En Éxodo 29 al 11 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahí explica la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un día apartado. Es un día que Él tiene no como un fin en sí mismo, sino como un anuncio de lo que ha de ser el reposo que Él tiene preparado para los que le aman. Es un reposo de 1000 años donde el Hijo va a reinar y va a regir y van a tener entonces súbditos que van a ser reyes y sacerdotes juntamente con el Hijo, mientras el Padre va a estar simplemente observando lo que es el gobierno de su Hijo por 1000 años. Ese día de reposo es del Hijo de Dios. Por eso Él dijo que Él es Señor del día de reposo. Por lo tanto, Él es el dueño de ese día de reposo. Es el tiempo de su reinado. Es el tiempo en el cual Él va a tener súbditos y todo lo demás, y todo se va a sujetar a Él, a excepción del Padre. Y después de esos 1000 años, pues Él va a devolverle todo a su Padre para sujetarse a sí mismo y a todas las cosas al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Eso es la expresión del día de reposo, y el tiempo dado a Satanás para que trabaje son 6 días. Y los 6 días de Satanás son 6 días del cielo, por lo tanto son días de 1000 años. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, Satanás tiene 6000 años nuestros para trabajar en este mundo, que son 6 días de Él. Igual va a tener 1000 años sin hacer ningún tipo de acto, porque va a estar prisionero, según lo que hemos leído ya en Apocalipsis. Y después de los 1000 años va a ser suelto por un momento, pero durante 1000 años, que es un día, va a reposar. Mientras el Hijo de Dios gobierna por un día, que son 1000 años. Vamos a, ya entendiendo esto, a continuar. Entonces continuamos con donde nos habíamos quedado. En la primera parte llegamos hasta el año 2513, año 2513, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se le entregó la ley en el monte Sinaí. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, versión Reina Valera de 60, nos dice lo siguiente:
En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif. El mes de Sif es el mes segundo, estamos hablando de entre marzo y abril, dependiendo de dónde hayan iniciado el año. Empieza en marzo, empieza en abril, estamos hablando de en el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, desde el año 2513, salida de Egipto, hasta el momento en el cual se inicia el templo de Salomón, aquí vemos, son 480 años. Y eso da como resultado que del 2513 más 480 nos da 2993. Entonces dice que fue en el cuarto año del principio del reino de Salomón. Por lo tanto, si le quitamos 4 años al 2993, nos va a dar sencillamente el reinado de Salomón en el año 2989, 4 años antes del inicio de su templo. Esto es para marcar el inicio del reinado de Salomón. Ya podemos trabajar entonces en base a esto con el renglón cronológico correspondiente desde el tiempo de la salida de Egipto hasta el reinado de Salomón. Vamos a detallarlo. En Primera de Reyes 6, 37 y 38 dice: en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. En el cuarto año del reinado de Salomón, ya sabemos, se echaron los cimientos. Y en el 11º año, o sea, estamos hablando del año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Por lo tanto, el inicio fue en el cuarto año de su reinado, 2993, y esto nos da como fin, ya que duró 7 años, el año 3000. Es importante entender y notar que justamente a mitad de los 6000, el templo que se dedicó para Dios, el primero que se construyó por mandato de Salomón, fue en el año 3000, según lo que hemos venido observando en la cronología. Por lo tanto, marcamos entonces inicio y fin del templo de Salomón, según Primera de Reyes 6, 37 y 38, entre el año 2993 y el año 3000, después de Adán. En Primera de Crónicas 29, 26 y 27 dice: así reinó David, ¿verdad?, hijo de Isaí, sobre todo Israel, y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Vemos aquí entonces que si reinó 40 años David, enmarca el inicio del reinado de David, 40 años antes del reinado de Salomón, que fue en el 2989. Por lo tanto, menos 40 nos va a dar el año 2949, 40 años antes. En Hechos 13, 21 dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Eso significa que antes de David, 40 años antes, había reinado o iniciado el reinado de Saúl, según lo que dice Hechos 13:21. Estamos aquí marcando 40 años antes del 2949, el inicio del reinado de Saúl en el año 2909. Josué 1:1-2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estamos marcando el tiempo de Josué, según Josué 1, capítulo 1, ¿verdad?, del versículo 1 y 2, en lo que corresponde al año que es 40 años después de la salida de Egipto, que fue en el 2513. Estamos hablando de que el tiempo de Josué inició en el 2553, en la entrada de Canaán. Si recordamos, Moisés tuvo 120 años de edad y duró 40 años en el desierto. Antes de ahí duró 40 años en tierra de Madián, antes de que Dios desde allí lo llamara para que fuese a Egipto a rescatar a su pueblo. Y antes de ahí, de esto, pues él fue príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón, llamado así, cuando fue rescatado desde el principio en el río, su nombre, ¿verdad?, rescatado del río.
Y duró 40 años entonces en Egipto, luego 40 en tierra de Madián y luego 40 en el desierto, 120 en total. Efectivamente, estaríamos hablando del tiempo de Josué, con la entrada de Canaán, con la muerte de Moisés. Estamos entonces más o menos en renglón de tiempo. Esto nos da un total de años de diferencia desde el momento de Josué hasta el reinado de Saúl de 356 años. Entonces, en Segunda de Crónicas 9:30 dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Estamos hablando del reinado de Salomón, estamos hablando de que, como inició y según lo que dice Segunda de Crónicas 9:30, se marca que duró 40 años, por lo tanto debe terminar del 2989 en el año 3029. Esto fue el fin del reinado de Salomón. Vamos ahora a tratar algo que nos va a marcar el resto de la cronología. Vamos a entender por qué razón los reinos se dividieron. Los reinos del norte y del sur es lo que vamos a ver. Estos son los que se llaman los dos testigos. ¿Por qué son dos testigos? Es importante porque mucha gente no entiende Apocalipsis 11 porque no comprende cuáles son los dos testigos. Y cuando ve, por ejemplo, 144.000, no sabe de dónde salen. Cuando ve Apocalipsis 12, no sabe de la mujer que tiene las 12 estrellas, una corona de 12 estrellas, tampoco sabe de dónde sale. Todo eso hay que comprenderlo. Y vamos a entender aquí, en la parte de la cronología, por lo menos, de qué se tratan los dos testigos. Son dos testigos porque son dos grupos en los que se dividieron las 12 tribus de los hijos de Israel. Y esas 12 tribus tienen diferentes reyes en un marco de tiempo. Y se deja una que permanezca hasta la venida del Hijo de Dios y otras 10 que desaparecen en su rastro a nivel de genealogía. En Primera de Reyes 11, 4 al 13, en la versión Reina Valera del 60, nos dice lo siguiente, toda la historia, ¿verdad? El por qué. Vamos a leer. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Fíjense que hace un lugar alto a Quemos y uno a Moloc, 2. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, o sea, hizo más, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vamos entendiendo por qué razón se dividió. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Vemos ahí una división por idolatría de parte de Salomón. Continúa la cita diciendo en el versículo 29: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Jeroboam era el siervo. Entonces se encuentra con el profeta Ahías, y este estaba cubierto con una capa nuevecita. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ya vemos la división, 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel.
Una nota para recordar solamente. Yo sé que los que ya tienen conocimiento, pues lo manejan, pero los que no están tan entendidos en esta materia, no han leído tanto, pues es bueno que sepan que aunque aquí marca 10 tribus para lo que es Jeroboam y una tribu que queda aparte por el amor a David, no da 12. 10 más 1 no son 12, son 11. ¿Qué pasa con la 12ª tribu? La 12ª tribu es la tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía posesión, no tenía territorio, no tenía nada. La tribu de Leví estaba dispersada dentro de todas las tribus, porque era la tribu de los sacerdotes. Por lo tanto, todas las tribus tenían que tener sacerdotes. Y ellos se distribuyeron sin posesión. Ellos tomaban de todas las cosas que le daban los demás. Así que, aunque se toma una tribu para lo que es David, están levitas con ellos. Y aunque se dividen en 10 tribus para el otro lado, hay levitas entre ellos. Por lo tanto, Dios le deja a los dos grupos lo que es el sacerdocio o lo que corresponde a la administración del contacto con Él. Y de esta manera, pues no deja a nadie sin contacto. Esto para que lo entendamos. De todas maneras, los judíos tuvieron levitas y por lo tanto se consideran ellos los dos de las dos tribus. O sea, la tribu de Judá y la tribu de Leví como dos tribus y las 10 tribus adicionales del lado de Jeroboam. Seguimos en el versículo 33 donde nos quedamos. Por cuanto me han dejado, o sea, va a dividir una tribu, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Fíjense que ahora no son dos, como decía para Salomón, ahora son tres. Esa trinidad viene desde atrás. Esa trinidad de idolatría está desde los tiempos, si se ve ahí, de los egipcios. Allá tenían también tres dioses, Isis, Horus, Set. Y así los dioses que se fueron diseminando eran de a tres. Entendiendo, claro, esto, podemos ver cómo aquí se dice Astoret, Quemos y Moloc. Y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara. Importante esta, la subrayo, para que mi siervo David tenga lámpara. La lámpara que debía tener era hasta la llegada del Hijo de Dios. Debían seguirse todos los ritos normales de sacrificios que se debían hacer según las fiestas establecidas hasta la llegada del Hijo de Dios. Entonces esa lámpara, ese conocimiento, esa luz que es de profecía que guía a nivel de tabernáculos y de entrega de sacrificio, debía permanecer, pero por amor a David, porque a David se le dijo que su simiente iba a regir con vara y hierro todas las naciones. Y no sería en el caso de Salomón, sino ya hablando del Hijo de Dios, cuando viniera, que era descendiente de la tribu de Judá, que era descendiente de David. Por eso le llamaban muchas veces las personas cuando lo veían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si ustedes han leído la escritura, se van a dar cuenta de esto. Entonces, para que David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Es importante lo que les dije de la lámpara, porque en Éxodo 23-21 dice que Dios iba a enviar su ángel, su profeta, ¿verdad? Y decía de él lo siguiente, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cómo es esto de que mi nombre está en él? Es muy sencillo. Solamente un hijo hereda de su padre el apellido, el nombre. Entonces, en este caso, es su hijo el que va a llegar y es su hijo el que va a aportar la descendencia en sí mismo, diciendo ser hijo de Dios. Entonces, el nombre de Dios está en él porque lo heredó. Eso es lo que significa tener un nacimiento, heredar de su padre. Entonces, dice Dios, mira, ten cuidado, no le vayas a negar, no vayas a rechazarle, no vayas
hacerle rebelde, porque él no va a tener perdón contra ti, porque el que no lo acepta a él tiene muerte segura, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque mi nombre está en él. Eso es importante. Vamos a seguir, ya que este no es el tema, sino más bien la cronología. Entonces vamos a dividir al norte Israel con 10 tribus y al sur Judá con otra tribu, que es la tribu de Leví. Vamos a contarla de todas maneras, pero bueno. El norte siempre hacia arriba, el sur siempre hacia abajo. Todo esto queda perfectamente. Vamos a darle seguimiento y vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, a veces uno se confunde, muchas veces pasa. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el siervo de Salomón. Fíjense que tienen nombres más o menos parecidos. Pero este es Roboam, como si usted fuera a robar, Roboam. Más o menos usted va a ya tomar, ese es hijo de Salomón. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Entonces vemos que Roboam, ¿verdad? Roboam, según Primera de Reyes 14:21 y también está en Segunda de Crónicas 12:13, pues empezó a reinar cuando murió Salomón. Y eso fue su nacimiento, según lo que marca, que tenía 41 años de edad. Si le damos 41 años para atrás, al 3029, nos va a dar que nació en el 2988. Ahí está el nacimiento, según Primera de Reyes 14:21 y Segunda de Crónicas 12:13, de Roboam. Vamos a decir que, según indica aquí, reinó 17 años. Estos 17 años terminan, si empezó en el 3029, en el año 3046 después de Adán. Vamos a establecer a partir de aquí una línea de tiempo paralela a la línea que hemos llevado hasta ahora para los reinos del norte. Es bueno saber que hacen falta 2 testigos porque con uno solo no se consiguen el seguimiento cronológico. Dios es un Dios bastante sabio y dejó toda la escritura, todo el detalle para que sepamos paso por paso cómo ajustar los tiempos por boca de 2 o 3 testigos. Así se decide todo asunto. Entonces, mucha gente ha tratado de llevarlo y no sé, pero he visto en este tiempo que enmarcan reinados superpuestos, que gobiernan juntos y todo un lío y al final, bueno, no se sabe exactamente y siempre viven con una suposición. Vamos a tratarlo todo nosotros con Biblia, netamente Biblia, lo que diga allí es lo que es, y vamos a ver más adelante historia, porque la historia confirma la escritura, no al revés. O sea, la escritura no confirma la historia, como dicen muchos, ¿no? Sino que la historia confirma lo que Dios ya había dicho. En Primera de Reyes 14:20 dice: el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Vamos a ver, Jeroboam, según Primera de Reyes 14:20, que reinó justamente con la muerte de Salomón, en el mismo tiempo que empezó Roboam a reinar, que es el año 3029, dice que reinó 22 años. Entonces, cuando Jeroboam durmió con sus padres, en su lugar, pues reinó su hijo Nadab. Esto significa que del 3029, 22 años, terminarían en el 3051. En el año 18, entonces, del rey Jeroboam, estamos hablando del norte, Israel, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Entonces, del lado de Judá, empieza a reinar Abiam en el año, si lo enmarcamos con el otro testigo, en el año 18. El año 18 del 3029 hacia adelante, 18 años más para adelante, nos da como resultado el año 3046 también. Y dice que reinó 3 años, estos 3 años en Jerusalén. Significa que del 3046, 3 años más adelante, terminó su reinado en el 3049. En Primera de Reyes 14, 25 y 26 dice:
al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Esto es un marco histórico. Estamos diciendo que en el año 5, al quinto año del reinado de Roboam, del lado del sur, estamos hablando de que del 3029 más 5 es el 3034. Allí fue robado los escudos y las cosas de Salomón. Entonces, eso es un marco histórico también para tenerlo en cuenta. Si después, bueno, le sirve para algo. En 1 Reyes 15, del 9 al 10, dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, estamos hablando del año 20 de Jeroboam, rey de Israel, del lado del norte, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Entonces, fíjense que hace referencia al reinado del norte para iniciar un reinado en el sur. Lo mismo hace del sur para un reinado en el norte. Esto hablando de los dos testigos que tienen que armonizar totalmente. Si no armoniza, hay problema. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a seguir. Dice que Asa entonces comenzó a reinar sobre Judá en el lado del sur. Este reinado, ¿verdad?, en el año 3049. Justamente cuando era el año 20 del reinado de Jeroboam en el lado del norte. Estamos hablando de 3029 más 20, 3049. Fíjense que perfectamente cuadra, se enmarca. Vamos a seguir diciendo que reinó 41 años. Estos 41 años deben terminar desde el 3049 hasta el año 3090. Ahí enmarcamos entonces el reinado de Asa. Primera de Reyes 15:25 nos dice: Nadab, hijo de Jeroboam, nos vamos entonces al norte, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el lado del norte en el segundo año de Asa, rey de Judá. Segundo año de Asa, rey de Judá. Estamos hablando de que empezó Nadab, según Primera de Reyes 15:25, a reinar. El segundo año era el 3051, porque él empezó en el 3049 más 2, 3051, que coincide perfectamente con los 22 años de Jeroboam hasta su muerte, y ahí empieza Nadab, que dice reinó sobre Israel 2 años. Entonces, en Primera de Reyes 15:33 nos dice: en el tercer año de Asa, rey de Judá, estamos hablando del lado del sur, Asa, rey de Judá, tercer año, ¿verdad? Comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Está hablando de un rey que va a estar en el norte y está enmarcándolo en el año tercero del rey del sur. Esto significa que del 3049 más 3 son 3052. Allí empieza Baasa a reinar, según Primera de Reyes 15:28 y también Primera de Reyes 15:33. Y nos dice que en su reinado marca que empezó en el 3052. Ya vemos que Nadab duró 2 años, 3051 al 3052, y aquí también nos enmarca en el tercer año, 3049 al 3052. Perfectamente, reinos del sur y reinos del norte. Vamos a ver que duró 24 años, según lo que dice el versículo 33 de Primera de Reyes 15, para terminar del 3052 en el año 3076. En Segunda de Crónicas 15, 9 y 10 dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Reinado de Asa es el lado del sur, en el año 15 es el año 15, estamos hablando de 15 años después del 3049. Hay una reunión, según Segunda de Crónicas, en el año correspondiente al 3064. También marco histórico, solamente para referencia, por si acaso. En Primera de Reyes 16:8 dice: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Vamos, año 26 de Asa, rey de Judá, estamos hablando de Asa, rey del sur. En el segundo año de él, pues vemos aquí, empieza a
reinar Ela. Ela, según Primera Reyes 16:8, reina entonces en el 3076. Fíjense que aquí dice 3075, porque estamos hablando de en el año 26 de Asa. 26 de 3049 más 26 nos va a dar 3075. Pero recordemos algo y tengamos cuenta de algo. Ellos marcan los tiempos en base a años completos, pero hay diferencias entre meses para un inicio de año y fin de año. Esto debe ajustarse, como ya dije, entre un testigo y otro. Siempre estas diferencias de meses se pueden solucionar, porque si es en un mismo año, pues es posible que haya meses de diferencia. Y eso nos da un año u otro. Entonces vamos a ajustarlo de acuerdo a los dos testigos siempre. A ver que nos enmarque todo y nos cuadre. Entonces dice 3075, igual dice 3076, igual nos marca que Ela reina 2 años, ¿verdad?, sobre Israel. Vamos a seguir. En Primera Reyes 16, 10 y 11 dice: vino Zimri, ¿verdad?, y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá. Año 27 de Asa, rey de Judá, estamos hablando del 3076, ¿verdad? Dijimos 3075, 3076. Y allí viene Zimri, ¿verdad? Es reina Zimri, según Primera de Reyes 16:10, en lugar de Ela. En el año 27 entonces de Asa, rey de Judá, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Zimri reina en el año 27 de rey de Asa, rey de Judá, rey del sur. Y reinó 7 días en Tirsa. Fíjense cómo son las cosas, que aquí sí marca días, no marca años. Dice, mira, lo que reinó fueron 7 días. Y fue en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Versículo 16 de Primera de Reyes 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri. Fíjense que Omri ahora es el que gobierna, pero son solamente 7 días lo que reinó Zimri. Reina Omri en lugar de Zimri, y ahí pues empieza el tiempo de su gobierno. En Primera de Reyes 16, 23, 24 dice: en el año 31 de Asa, rey de Judá, año 31 de Asa, rey de Judá, estamos hablando del año 3080, 3049 más 31 son 3080, comenzó a reinar Omri, vemos aquí a Omri, sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Es importante entender esto. Cuando dice reinó 12 años, es el total de tiempo que ha reinado. Pero fíjense que hay un tiempo que reinó en un lugar y hay un tiempo que reinó en otro sitio. Se reinó 6 años en Tirsa, reinó 6 años en otro lado. Vamos a ver esto entonces, cómo lo podemos dividir para poder entender. Omri, dice el versículo 24, y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces vemos la fundación de Samaria. Cuando se hace Samaria, en el año 3080, estamos hablando del año 3080, después de Adán, se funda Samaria. Entonces Omri reina, ¿verdad? Dice allí en el 3080, dice que reinó 6 años antes, y dice que entonces reinó desde el 3080 y luego reinó a partir de ahí 6 años más. Ahí están los años divididos como corresponde, superpuestos en este caso los años de antes y los años después, y puede unirse en este año una conflagración, ¿verdad?, de años para que les dé los 12 años. No necesariamente tiene que ser exacto, pueden ser 11 años, pero la misma escritura, a medida que vamos a seguir, nos va a concatenar y nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Dice entonces que reinó estos años, y del 3080 más 6 años que va a reinar, nos va a dar como término de su reinado en el año 3086. Segunda de Crónicas 16:1
dice, en el año 36 del reinado de Asa, otra vez el reinado de Asa en el lado del sur, nos dice que subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. O sea, Baasa, rey de Israel, de este lado, Baasa, este que está acá, bajó contra todo Judá, rey de Israel, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa de Judá. Estamos hablando de que por esta parte, en el año 3085, que es en el año 36 del reinado de Asa, ¿verdad que sí? Año 36, vino Baasa y fortificó a Rama. En Primera de Reyes 16, 29, 30, 16, 29, 30, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Estamos hablando de Omri, del lado del norte de Israel, hijo Acab de él, el hijo Acab, reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Entonces, en el año 38, Acab, según Primera de Reyes 16, 29 y 30, reinó en el año 38 de Asa, rey de Judá del sur, que es el año 3087, si nos damos cuenta, año 3087, reinó Acab. Y reinó Acab, en el versículo 30 nos dice, Primera Reyes 16, hijo de Omri, Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Fíjense que dura 22 años el reinado desde el 3087. Para terminar, en este caso, en el año 3109. Si nos damos cuenta, en realidad, esos 22 años de Acab marcan un tiempo importante. Para seguir con la secuencia cronológica, vamos a ver si enmarca en el resto de la escritura. En Primera de Reyes 22, 41, 42 dice, Josafat, hijo de Asa, entonces aquí, hijo de Asa, recuerden del lado del sur en Judá, Josafat, según Primera de Reyes 22, 41 y 42 y Segunda de Crónicas 20, 31, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Israel, ¿verdad?, está en el lado del norte, Acab está reinando desde el 3086, entonces 4 años después de esto, desde el 3086 de Acab en su reinado, reina 4 años, son 3090, empieza Josafat a reinar en el lado del sur. Era Josafat, dice, de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Entonces, si él empezó en el cuarto año, pues es el año 3090. Y reinó 25 años, según lo que entendemos. Por lo tanto, del 3090 más 25 nos da 3115, fin de su reinado. Como él nació antes, pues dice que tenía 35 años de edad, podemos marcar su nacimiento, según esta cronología, en el año 3055. En Primera de Reyes 22:51 dice, Ocosías, hijo de Acab, estamos hablando ya del lado del norte en Israel, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Entonces, Ocosías, vamos a ver esto bien en detalle. Ocosías, según Primera de Reyes 22:51, reinó sobre lo que es Israel en Samaria. Vemos ahí en Samaria su reinado, y marca el tiempo en el año 17 de Josafat. 3090 más 17 nos da un total de 3107. Ahí está enmarcado el año de inicio del gobierno de Ocosías en Samaria, para el lado del norte, que es Israel. En Segunda de Reyes 3:1 dice, Joram, hijo de Acab, yo vuelvo acá entonces al lado del norte, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria, ahí está en Samaria, sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces vemos a Joram, que reina en el año 18 de Josafat,
que es el año 3108, para enmarcarnos a nosotros el reinado en Samaria, y dice que reinó 12 años. Es importante tomar ahora este punto de Joram, hijo de Acab. Vamos a ver por qué razón hay algo que hay que tomar en cuenta para saber cómo se superponen aquí unos años de gobierno de un rey. Vamos a ver. Dice que reinó 12 años desde el 3109, ¿verdad? 12 años terminarían en el año 3120. Dice, pero es que 3109 no más 12 no da 3120, da 3121. Ah, bueno, vamos a ver ahora este detalle. Porque le dije, hay dos testigos. Significa que la primera cita que leímos acerca del tiempo desde el reinado de Josafat para Joram sí se aplica, porque decíamos abajo que era 3108 y como recuerdan en arriba teníamos 3109, uno más. Según las dos citas, entonces realmente la fecha no es 3109 sino 3108. Por lo tanto, el año es 3108 más 12, 3120. Ahí está entonces el detalle, cómo se ajusta entre un testigo y otro, una cita con otra cita. Segunda de Crónicas 21, 1 y 5. Durmió Josafat. Josafat, estamos hablando del lado del sur, Judá, con sus padres, durmió Josafat, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Segunda de Crónicas 21, 1 y 5. Entonces, Joram, según Segunda de Crónicas 21, 1 y 5, y también Segunda de Crónicas 21, 20, reinó desde el 3115. Dice en el versículo 5 de Segunda de Crónicas 21, entonces, que era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Si era de 32 años y reinó en el 3115, 32 años antes, nos da la fecha 3083 para su nacimiento, según lo que indica Segunda de Reyes 8:17 y Segunda de Reyes 1:17. Hay una cita en Segunda de Reyes 8:16 que hay que entender para poder ver unos años superpuestos. Dice allí en Segunda de Reyes 8, 16 y 17. En el quinto año de Joram, hijo de Acab. Joram, hijo de Acab, en el lado del norte de Israel, quinto año de Joram. Dice, según lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Quinto año, sería 3113, en ese quinto año. Rey de Israel, dice, y siendo Josafat rey de Judá, esa es la parte importante. Siendo todavía Josafat rey de Judá, o sea, estaba vivo Josafat cuando empezó Joram a reinar, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. O sea, Josafat, hijo Joram, hijo de Josafat, Joram, hijo de Josafat, del lado del sur de Judá, empezó a reinar estando Josafat vivo en un lugar. Esto fue en Jerusalén. Y dice allí que reinó 32 años, pero vamos a ver. Dice que enmarca a Joram empezando a reinar durante la vida de Josafat, su padre. En el versículo 17, cuando muere Ocosías, recordemos que Ocosías murió, y luego pues 2 años después entró a reinar en Samaria Joram. Cuando murió Ocosías pasó lo siguiente. En Segunda de Reyes 1:17 dice, y murió, hasta hablando de Ocosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. O sea, Joram reina, después de la muerte de Ocosías, en el segundo año de Joram, fíjense, segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Lo importante de esto es que Joram entonces reina durante la vida de Josafat, y no solamente según lo que dice Segunda de Crónicas 21, 1 y 5, desde el 3115. Lo que pasa es que el tiempo de reinado de los reyes no se considera como inicio formal hasta que el anterior rey muere. Si un rey no ha muerto, entonces su reinado no ha terminado. Cuando el rey muere, entonces es que se considera que el reinado terminó y se considera cualquier otro que esté gobernando. Mientras tanto,
se puede considerar el que está gobernando en vida del rey anterior como una especie de ayudante, suplente, regente o corregente o vice rey, como se le puede llamar, pero no es rey real. Entonces Joram, que reinó durante el tiempo de Josafat, según lo que dice aquí para entender esta parte de la cronología, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, o sea, hijo de Josafat, en este tiempo de Joram, en el segundo año reinó Joram, hijo de Acab, sobre Israel en Samaria. Entonces, ahí podemos ver que el reinado está distribuido en Jerusalén. Joram duró 2 años, ¿verdad? Reinando antes de que reinara Joram en Samaria. Y luego 6 años más hasta llegar al punto del reinado real en el 3115, como marca la escritura. Por lo tanto, no nos hace falta ya esta parte de los 3115 y podemos continuar una vez establecido el tiempo de reinado previo a su reinado real cuando muriera Josafat en el lado del sur, que es Judá. En 2 de Reyes 8, 25 y 26 dice: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, estamos hablando del lado del norte de Israel, Joram, hijo de Acab. Siempre es importante entender cuando hace la referencia de quién es hijo y todo lo demás, en qué lado gobierna, porque fíjense que hay un Joram gobernando en el lado del norte de Israel y otro Joram gobernando en el lado del sur de Judá. Los dos se llaman Joram. Entonces, la diferencia está en su procedencia y su lugar de gobierno. Entonces, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, en el lado del norte, hablando de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Entonces, fíjense cómo ahora en el lado de Judá, en el sur, reina Ocosías. Su inicio de reinado fue en el año 12 de Joram. Por lo tanto, es el año en el que Joram también deja de gobernar porque fallece. Y empieza Ocosías a reinar justamente al final de su reinado. Ocosías entonces, según dice en el versículo 26, tenía 22 años de edad y reinó un año. Ocosías de 22 años significa que nació, si él empezó a reinar en el 3120, 22 años atrás, sería el año 3098. Ese año 3098 fue el nacimiento de Ocosías para que reinara en el 3120, exactamente 22 años después. Es bueno entender que gobernó un año, dice allí en el versículo 26 de 2 de Reyes capítulo 8. Y vamos a ver que según 2 de Reyes capítulo 9 versículos 27 y 29 dice: viendo esto Ocosías, rey de Judá, está hablando de Ocosías, rey de Judá, en el lado del sur, que es Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron en la subida de Gur, junto a Bibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Fíjense que hay una persecución, ahí había un tema de una persecución entre reyes, había una guerra, y bueno, estaba allí huyendo Ocosías. De todas formas fue muerto, por eso reinó solamente un año. Y vemos que fue en el 11º año de Joram, hijo de Acab. Si uno ve a Acab, Joram, hijo de Acab, que reinó desde el 3108, si es el 11º año, es el año número 11, es un año antes del 3120. Entonces estamos hablando de que Ocosías realmente empezó a reinar en el 3119. Y esto hace nota de que no duró un año del 3120 en adelante, sino que duró un año entre el 3119, cuando empezó a reinar en el año 11 de Joram, año 11, hasta el 3120 fue su tiempo de reinado. Así que su nacimiento, entonces, si es 22 años antes, fue en el año 3097 realmente. Vamos a ajustarlo, 3097. Así se ajustan las cosas, cita contra cita, versículo contra versículo, testigo por testigo. Segunda de Crónicas, hay un detalle que es importante que se sepa. Segunda de Crónicas 22.2, en una versión que es la Reina Valera del 60, dice que cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años.
y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Pero en otras versiones que ya han sido corregidas, igual hay otros versículos, como lo es Segunda de Reyes 8:25, Segunda de Reyes 9:29, que ya hemos visto, y según Segunda de Crónicas, realmente Ocosías tenía 22 años. En la versión Reina Valera actualizada, corregido este dato porque lo pusieron mal en la Reina Valera del 60, realmente Ocosías tenía 22 años. Así que su fecha de nacimiento realmente corresponde al 3097 después de Adán. Vamos a ver entonces lo que dice Segunda de Reyes 10:36. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Jehú reinó durante 28 años. Eso significa que Jehú, que reinó desde el 3120 en Israel, lado del norte, en Samaria, fue su tiempo de 28 años. Para terminar entonces del 3120 en el año 3148 después de Adán, según lo que dice la cita. Tenemos entonces a Jehú ubicado en gobierno. Segunda de Reyes 11 del 1 al 2 dice: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josabet, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Así lo escondió de Atalía y no fue muerto. Estamos hablando del tiempo de Atalía, como ella vio a su hijo Ocosías, que era del lado del sur, muerto, pues decidió vengarse y eliminar toda la descendencia real. Josabet, que era hija del rey Joram, que era Joram, que se recuerdan del lado del sur, también reinó en el 3115, hermana de Ocosías, también de esta Ocosías, hija de Joram. Tomó a Joás, hijo de Ocosías, también este hijo de Ocosías, que era prácticamente en este caso su sobrino, y lo escondió. Y no lo mataron. Entonces, en Segunda de Reyes 11, 3 y 4 dice: y estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, en el templo está hablando, 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Por lo tanto, Atalía llegó a reinar, una mujer reinando. Ahí lo vemos, ¿verdad? Suplantando. Reinaba en el país, dice. Al séptimo año, según el versículo 4 de Segunda de Reyes 11, Joiada trajo a los jefes de centenas de los careos y de los de la escolta real, y los llevó con él a la casa de Jehová. Entonces hizo un convenio, dice allí, entonces hizo un convenio con ellos. Les hizo prestar juramento en la casa de Jehová y le mostró al hijo del rey Ocosías. Entonces vemos que Atalía, si fue al séptimo año, Atalía reinó 7 años. Eso significa que el inicio de la presentación del hijo del rey, sería en el año 3127. Del 3120 que murió Ocosías al 3127, exactamente. Si vemos entonces a lo que dice acerca de Joás, Segunda de Reyes 11:21, Segunda de Reyes 12:1, Segunda de Crónicas 23:1 y Segunda de Crónicas 24:1, todas estas citas están enmarcadas en lo mismo. Dice allí que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y dice en Segunda de Reyes 12:1 que Joás comenzó a reinar en el séptimo año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Veamos a ver cómo encadenamos el lado del norte con el lado del sur otra vez. Dice que en el séptimo año de Jehú reinó Joás. Fíjense que el séptimo año de Jehú, si Jehú empezó en el 3120, debe terminar igual en el 3127. Igual 3127, 7 años de reinado de Atalía. Perfectamente coordinado y armonizado todo, ¿verdad? Dice que duró 40 años su reinado, el de Joás, sobre Jerusalén. Por lo tanto, del 3127 más 40 nos da 3167 después de Adán. Esa fue la fecha. Dice que tenía 7 años, o sea que él nació realmente en el año justamente 3120. De hecho, el inicio de su nacimiento fue en el 3120 y fue tomado cuando era un bebé
de meses, fue ocultado para que pudiera reinar. Vemos entonces que Joás nació en el 3120 y reinó desde el 3127 al 3167. Total de vida, 47 años. Segunda de Reyes 10, 35 y 36 dice: Jehú reposó con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Jehú, que es del lado del norte en Israel, se falleció y fue sepultado. Y su hijo Joacás reinó en su lugar. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Se confirma, ¿verdad? El tiempo que reinó Jehú en Samaria fue de 28 años. Vamos a ver que Joacás reinó entonces, también está en Segunda de Reyes 13:1, desde el 3148. En el versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 13 dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, o sea, Joás, hijo de Ocosías en el lado del sur, año 23, estamos hablando de que del 3127 más 23 nos va a dar 3150. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Fíjense que la fecha, aquí dice 3148, aquí dice 3150. Hay una diferencia de 2 años. Es importante marcarlo. Vamos a ver si esto se ajusta de alguna manera. Pero recordemos el tema de los meses y el tema de los inicios y fines de año, y que se consideraba un año completo después de los 6 meses y todo lo demás. Entonces, aquí puede ser simplemente 3149, que es un término intermedio, pero vamos a ver si es cierto o si es así como la escritura lo enmarca. Dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, reinó rey de Judá. Aquí comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, del lado del norte, ¿verdad?, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años. Vamos a poner los 17 años. Estos 17 años. Entonces, del 3148 a 17 años más adelante sería el 3165. Ahí está enmarcada la cita como tal. Nos quedamos con la línea del norte, ¿verdad?, en los años. Dice aquí que Joacás reposó con sus padres, según lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 9 y 10. Joacás reposó con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. Estamos hablando del lado del sur, del norte, el lado del norte de Israel. Joacás reposa y reina en su lugar su hijo. En el año 37 de Joás, fíjense cómo la escritura enmarca, ahora dice: año 37 de Joás, lado del sur, Judá, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Dice año 37 de Joás. Vamos a ver. Joás reina a la muerte de Joacás en el año 3165, pero dice que en el año 37 de Joás, para hacerlo contra el reinado del sur, el año 37 sería el año 3164. Ya nos vamos acercando, ya se va ajustando más. Aquí había una diferencia de 2 años, aquí hay una diferencia de 1 año, según las citas. Dice que reinó 16 años, desde 3165. Su reinado debe haber concluido en el año 3181. Desde el 3165 hasta el 3181, desde Adán, en la cronología. Segunda de Reyes 14, 1 y 2 dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Vamos a detallar esto entonces. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, estamos hablando del lado del norte. Entonces Joás, hijo de Joacás, año segundo, estamos hablando que empezó a reinar Amasías. Eso es año segundo del 3165, que marcamos a Joás, que sería el segundo año 3167, 2 años después, ¿verdad? Empieza a reinar Amasías. Fíjense que ahora, totalmente armonizado, desde la fecha de gobierno de Joás, que duró 40 años, terminó en el 3167, justamente en el segundo año del 3165 que tenía Joás
del lado del norte, empieza a reinar Amasías en el lado del sur de Judá. Fíjense cómo las fechas armonizan ya perfectamente y se concatena lo que es la secuencia de los dos testigos. Otra vez estamos en tiempo correcto. Aquí lo que podemos entender y estimar es que hubieron lapsos de meses para establecer las fechas, pero todo está en armonía según los dos testigos. Dice que cuando comenzó a reinar a de 25 años, ¿verdad? Significa que del 3167, donde empezó a reinar, él nació 25 años antes, en el año 3142 después de Adán. Y reinó, según lo que hemos visto en Segunda de Reyes 14, versículo 2, 29 años. Del 3167, entonces reinó hasta el año 3196. En Segunda de Reyes 14, 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Entonces, año 15 de Amasías, estamos hablando del año del rey del sur, Amasías, que fue hijo de Joás. Este Amasías, en el año 15, si fue del 3167, estamos hablando del año 3182, 15 años después, empieza a reinar, dice Jeroboam. Eso está en Segunda de Reyes 13:13, Segunda de Reyes 14:16 y Segunda de Reyes 14:23. Dice que reinó entonces Jeroboam, de ahí apareció otro Jeroboam más. Se recuerdan que empezamos con Jeroboam después de Salomón, ahora tenemos otro Jeroboam en esta parte. En el lado del del norte, justamente en el lado del norte está Jeroboam, y reinó 41 años, desde el 3181 en adelante. Dice en Segunda de Reyes 14, 17 y 21 lo siguiente. Segunda de Reyes 14, 17 y 21. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, del lado del sur, ¿verdad? Vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Si uno ve a Joás, ¿verdad? Del lado del norte, dice que cuando murió Joás, todavía después de ahí, Amasías, que estaba en el lado del sur, vivió 15 años más después de su muerte. Si Joás murió entonces en el año 3181, más 15, del 3181 más 15, nos va a dar exactamente el año 3196, para que se confirmen los 29 años de reinado de Amasías sobre el lado del sur en Judá. Vemos entonces que está perfectamente armonizado según esta cita el tiempo de vigencia de Amasías desde el reinado de Joás y su muerte, en este caso en el año 3181, hasta su deceso en el año 3196. Amasías confirmado. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Entonces Amasías terminó en el 3196 y colocaron a Azarías, que también se le llama Usías, como rey. Dice que tenía 16 años de edad. Bueno, esto está en Segunda de Reyes 14:17, Segunda de Reyes 14:21 y Segunda de Crónicas 26 del 1 al 3. 26, 1 y 3. Azarías entonces tenía su nacimiento, estaría colocado unos 16 años antes. En el tiempo del año 3180. Entonces vamos a Primera de Reyes 17:1. Dice allí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este Primera de Reyes 17:1 lo hemos traído para entender el tiempo en el que estaba Elías. Vamos a ubicar a Elías en el tiempo de Acab, del lado del norte, y el tiempo de su unción, porque Dios lo llamó.
Entonces, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a continuar más adelante con la tercera entrega. Hasta aquí esta parte de la cronología, espero que haya servido, se haya entendido y le pedimos a nuestro Padre que está en los cielos que nos dé entendimiento de por qué estas cosas son importantes y que podamos concluir efectivamente con esta entrega y que sea de utilidad para todos sus hijos en la ancha faz de la tierra, en el nombre de su Hijo unigénito, así sea. Continuamos entonces en la parte 3.